Señor. Queremos más de ti, Señor. concreto de ponerle virtud a las cosas.
Tani por traer estas hermosas flores, estas hermosas rosas. El púlpito de por sí, no solo que es un lugar sagrado, sino que es hermoso. Y esto es ponerle justamente virtud a las cosas de Dios. Esta es la muestra. Y en particular, también creo que es un gesto de amor de parte de Dios, porque esto me toca dedicar, compartir la palabra, y amo las flores, amo la naturaleza, amo las plantas. Es algo que he heredado de mi abuela, de mi madre, y bueno, y ahí voy a estar compartiendo la palabra con estas hermosas flores. Gracias comunidad. Bueno, como se hablaba un poquito el domingo pasado, estamos en tiempo de receso, estamos en tiempo de receso de actividades, estamos en un tiempo de receso para los que estudian, sobre todo para los que hacen cursos. Estamos también en un tiempo de receso de actividades de la iglesia. Si bien seguimos viniendo los domingos a celebrar el culto, a celebrar al Señor. Sabemos que hacemos un receso de actividades, sobre todo pastorales. Todas las pastorales durante el año tenemos actividades, y este es un tiempo de receso, de descanso, de disfrute. Ya sé que muchos, como en mi caso, como en el caso de mi esposa Raquel, trabajamos y según el trabajo que tengamos, algunos trabajamos más, otros en esta época le baja el trabajo, porque claro, yo digo disfrute, receso, descanso, y seguramente el que está trabajando me está diciendo, hombre, yo estoy trabajando todos los días. Claro que sí, trabajamos todos los días, pero como siempre digo, tenemos la bendición de vivir en una ciudad, tanto en Mar del Plata como en Batán, con cercanía, bañados por el océano Atlántico, y no solo que tenemos playas, sino que tenemos camping, tenemos parques preciosos, plazas, y bueno, en esta época que los días son más largos, que los días es mejor el clima, en los tiempos que tenemos libres podemos disfrutar. Nos trabajamos un poquito de este lugar donde nos ha puesto el Señor, estas ciudades bendecidas realmente naturalmente. Yo recuerdo cuando era chico que se solía ya a las 7, 8 de la noche, la gente ponía las mesitas en su vereda, se ponía a tomar mate. Hoy estamos en otros tiempos, más complicados, más peligrosos, pero bueno, lo podemos hacer en el patio, en la noche, en vez de comer, algunos comen afuera, a la noche, se toman los mates también. Es tiempo, es ese tiempo. Y saben que también es un buen tiempo cuando hay un cese de actividades y cuando uno está en un clima favorable, también bueno para reflexionar. Es un tiempo bueno para reflexionar, para pensar en lo que viene, en este año que estamos comenzando. Estamos en los primeros días del año 2026. Y saben que, por ejemplo, los empresarios siempre cuentan que muchas de las grandes ideas o de las fusiones entre empresas o de los grandes proyectos han nacido y nacen de las famosas charlas de arena. ¿Qué son las charlas de arena? Las charlas de arena, por ejemplo, cuando se encuentra un par que tienen negocios similares y por ahí se encuentran de vacaciones y están pasando un momento con la familia de playa y se sientan y empiezan a hablar, y ahí empiezan las grandes ideas y los grandes proyectos. Porque claro, no es lo mismo estar en el trabajo, en una oficina, con saco, corbata, al frente de una computadora, que estar en la playa, en una mesa jugando al dominó. Y eso es verdad, o sea, uno piensa mejor, porque el ambiente, el entorno de relajación que hace el cuerpo y el reseteo que hace la mente, nos hace pensar mejor. Ahí fluyen grandes ideas. Por eso es bueno, y siempre también se dice aquí, es bueno el descanso, es bueno saber parar, es bueno tomarse un tiempo de vacaciones, no solo para el descanso del cuerpo, sino para el descanso de la mente, para que nuevamente nos podamos resetear, y cuando uno se resetea, entran cosas nuevas. Amén. Y más allá de los empresarios, nosotros, como cristianos, como comunidad, muchas de las cosas que hacemos, actividades que
que hacemos en el año, las vamos planeando en este tiempo. Justamente en este tiempo de reflexión, de ideas que empiezan a brotar desde nuestro corazón mirando hacia adelante. Y obviamente sabemos algo que me dicen las palabras. El hombre planea, el hombre proyecta, el hombre planifica, pero Dios es el que endereza los pasos. Dios es el que hace sendas. Y eso es lo bueno, y esa es la conjunción que hacemos los hijos de Dios. Nosotros podemos tener justamente en estos tiempos muy buenas ideas que las queremos poner en práctica para la iglesia este año, pero siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios, del discernimiento de Dios, de la sabiduría de Dios para llevarlas a cabo con excelencia. Y eso nos pasa. Y es tiempo de reflexión, justamente como les venía diciendo, es tiempo de pensar. Y en estos días que venía pensando y venía reflexionando, brotó algo, nació algo en mi corazón, justamente. Y decía, hay algo que debemos hacer y tenemos que hacer en este comienzo de año como iglesia, como comunidad. No solo personalmente o en el vínculo familiar o en el vínculo de nuestra casa, sino también como comunidad, como congregación, que es aferrarnos de la promesa de Dios, agarrarnos, aferrarnos y creer en las promesas de Dios en este comienzo de día. Y es fundamental, créame hermano, hacerlo en estos días que está comenzando el año. En estos días tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu y alinearlo con las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Y alinearlo. Y que nosotros podamos este año caminar juntos con el Señor, proyectar juntos con el Señor. Y lo debemos hacer en comunidad. Debemos agarrarnos de esas promesas. Y saben que hay muchas promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios que ya se han cumplido. Hay muchas promesas de Dios que van a cumplirse. Y hay muchas promesas de Dios que son para distintas épocas del año. Para distintos tiempos de la vida y para distintas épocas del año. Y esta promesa de Dios que les traigo, que les quiero compartir, es para este comienzo de año, esta época del año, para comenzar el año. Y si hablamos de promesas, no podemos dejar de referirnos y de nombrar al profeta Elías. Así que hermanos, vaya abriendo su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Ahora vamos a ahondar un poquito en Elías y en el libro de Elías. Saben que hasta el día de hoy, hasta el presente, las profecías hechas por el profeta Elías cobran una gran resonancia en el mundo actual. En el hoy, las profecías de Elías y el libro de Elías es muy importante. Es muy importante para el mundo judío, porque lo siguen leyendo, lo siguen estudiando, lo siguen escudriñando. Es importante para el mundo cristiano, porque seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos viendo lo que nos revela Dios a través del libro del día del profeta Isaías. Y es también importante para el mundo católico también. Es muy importante y extra, sacando afuera lo religioso, es muy estudiado por teólogos, por eruditos, por pensadores de todos los siglos. Porque Isaías y el libro de Isaías tiene muchas particularidades. Es un libro muy complejo. De hecho, los estudiosos, los que más han estudiado, los eruditos de la época, dicen que el libro el libro de Isaías es una pequeña Biblia dentro de la Biblia, porque tiene múltiples
profecía. Y las cosas que decía Isaías cobraban mucha notoriedad a medida que se iban cumpliendo. Ahora bien, sabemos de Isaías que fue un hombre utilizado grandemente por el Señor, muy utilizado grandemente por el Señor. A través del profeta Isaías vamos a ver la magnificencia y el poder que tiene Dios en nuestras vidas, en la historia de la humanidad. El profeta Isaías nació en Jerusalén. El profeta Isaías se sabe que provenía de una buena familia, pero su ministerio estaba basado en una sola cosa. El profeta Isaías creía fervientemente en la palabra del Señor. Sabía que todas las cosas que decía el Señor y que había dicho, que había prometido, se iban a cumplir. Eso era el ministerio, eso es lo que empujaba a Isaías a profetizar las cosas que profetizaba. El creerle al Señor, el creerle, él sabía del cumplimiento de la palabra de Dios para la vida. Y eso es lo que impulsaba a un profeta que acá empezamos a ver la dicotomía, si se quiere. Profetizó el profeta Isaías reproche, juicio, pero también profetizó salvación y redención. Fíjese las cosas que decía. Y claro, le tocó estar en un momento de la historia de Jerusalén donde estaban en una decadencia espiritual muy grande. Y ahora se dice que algunos dicen que se puede dividir en dos partes el libro de Isaías. En una primera parte y una segunda parte. Algunos dicen que se puede dividir en tres, pero vamos a la primera parte del libro de Isaías antes de ir a las promesas, para que nosotros podamos justamente comprender por qué nos tenemos que agarrar y aferrar de las promesas y de las profecías del libro de Isaías. Y vamos también a comprender un poco la magnificencia, el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Voy a estar pidiendo al Espíritu Santo que me dé discernimiento para poder explicarle con simples palabras un libro que a veces suele ser muy complejo. Veamos, el profeta Isaías. Primero, hay que saber una cosa. Dios siempre ama a su pueblo, como hoy ama a su pueblo. Y a pesar de su rebeldía, a pesar del momento que estaba viviendo su pueblo, el Señor lo amaba a su pueblo. Por eso estaba dolido. Y asimismo, los profetas, los hombres que usaba el Señor para profetizar a su pueblo, estaban acongojados, estaban dolidos porque eran parte de ese pueblo, eran compatriotas, no le daban lo mismo. Los profetas de Dios no estaban sentados y desde lejos iban reprochando, diciendo a vos esto, a vos esto. No, ellos eran parte también, se hacían parte y sufrían. Por eso imagínense, en ese tiempo, que el profeta Isaías comenzaba diciendo esto a los reyes. Si seguimos así, si nuestro pueblo, no si el pueblo, si nuestro pueblo, decía Isaías, sigue así, en esta decadencia espiritual, en esta corrupción, en este mezclarnos con todas las naciones impías, en este levantar ídolos a dioses desconocidos que no conocen a Jehová, el verdadero Dios, el Señor va a traer juicio sobre nosotros. El Señor levantará dos grandes naciones, Asiria y Babilonia, y nos van a llevar al exilio, nos van a sacar de nuestra tierra. Eso decía como juicio el profeta Elías. Eso reprochaba a los reyes de ese tiempo el profeta Elías. Ese juicio sobre la nación. Y claro, imagínense, si no confiaban en el Señor, que cuando Isaías hablaba del exilio, lo estaba hablando casi un siglo antes de que
diciendo que el pueblo de Israel iba a ser condenado al exilio 100 años antes, un siglo antes. Le estaba hablando a los reyes, le estaba reprochando a los reyes. Y también, ¿por qué estaba dolido? Porque sabía que había un pueblo que no todo le estaba dando la espalda al rey, sino que había un pueblo siempre, como dice la palabra, ese remanente fiel, que creía en el Señor. No todo estaba perdido, no todo estaba en rebeldía. Y también por eso Isaías, el profeta, tenía pena por eso que estaba viviendo el pueblo y porque sabía que ese juicio iba a venir en el pueblo de Israel. Él lo sabía, él lo creía. Los que lo escuchaban en ese momento, un siglo antes, claro que decían, no, estás diciendo. Pero el profeta Isaías sabía que iba a tener cumplimiento esa palabra. Ahora bien, las cosas sucedieron. Un siglo después, casi un siglo después, Babilonia invade a Judá, a Jerusalén en todo ese tiempo, y empieza lo que se conoce el exilio hacia Babilonia, la destrucción del pueblo. Y claro, ¿por qué la primera parte es tan larga, de la primera parte del libro de Isaías es tan larga y es tan completa? ¿Por qué? Porque no solo había hecho juicio sobre su pueblo, sino también había hecho juicio a las naciones impías del alrededor por justamente ir contra el pueblo de Dios. Así que cada nación iba a recibir el juicio justo de Dios. Y claro, es tan largo el libro porque las profecías de Isaías eran exactas. Isaías describe exactamente todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer, no solo para el pueblo de Israel, sino para las demás naciones. Y acá viene la parte más interesante y por ahí más compleja que tuvo durante muchos años, durante muchos siglos, el libro de Isaías. Porque al mismo tiempo, Isaías escribía, recuerden que esto se escribía también, Isaías tenía discípulos que escribían todo, se hacía un rollo, se sellaba y eso queda todo escrito. Pero al mismo tiempo, el Isaías que estaba profetizando reproche y juicio, también profetizaba restauración y salvación y redención, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y claro, y esto sucede en la segunda parte del libro de Isaías. Y eso sucede cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio. Muchísimos siglos después, muchísimos años después. Entonces, claro, las escrituras se preguntaban, pero ¿cómo es esto? Entonces, Isaías, ¿qué hizo? Viajó 200 años en el tiempo. Porque acá Isaías le está hablando al pueblo que vino exiliado, en presente cuando ya no estaba. Y había una traba entre eruditos, entre estudiosos. Y acá está la complejidad del libro. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué? Isaías viajó en el tiempo. Y le está hablando, después de Isaías, 200 años después, está hablando de Isaías y profetizando de restauración del pueblo. Claro, porque ya en el tiempo de Nehemías y Esdras empezaba a suceder lo que había escrito antes el profeta Isaías. O sea que el cumplimiento se empezaba a dar, el cumplimiento de la palabra, de juicio, de lo que iba a suceder al pueblo de Israel, pero también estaba sucediendo en la época de Esdras y Nehemías la restauración del pueblo de Jehová. Claro, nosotros sabemos que cuando Esdras y Nehemías llegan al pueblo y el pueblo empieza a volver, cuando el imperio persa destruye el imperio babilónico y empieza a volver a su tierra, ¿qué leen? Ellos leen la ley de Moisés, el Pentateuco. Y claro, la mayoría de los judíos en el exilio de tantos años nunca habían escuchado la ley de Moisés. Lloraban.
derramaban sus lágrimas, todo el pueblo lloraba porque veían la grandeza de Jehová, lo que había hecho Jehová con su pueblo. Ellos no lo habían vivido, habían sido extirpados de esa historia, pero a su vez ya estaba escrito por Isaías eso que iba a pasar. Y ahí, en esa segunda parte del libro de Isaías, es donde están las grandes promesas del Señor. Y ahora uno me podrá decir, pero bueno, esas promesas del Señor eran en su momento para el pueblo exiliado de Israel. Es verdad, pero no hay un detalle menor. Isaías, cuando profetiza restauración y el plan redentor de Dios para nuestra vida, profetiza la llegada del Mesías, la llegada del Salvador. Y esa llegada del Salvador y esa llegada del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, que era para todas las naciones, quiere decir que esas promesas que puso el Señor en su palabra es para todos y es para el hoy. Era en su momento para el pueblo de Israel que venía exiliado, pero es para el hoy, es para el presente. Así que el libro de Isaías y las profecías del libro de Isaías cobran una gran connotación en todo tiempo y en el presente. El mismo Jesús, en los Evangelios de Juan, capítulo 4, versículo 17, el mismo Jesús en la sinagoga abre el rollo del libro de Isaías, donde profetiza la llegada del Mesías, y lo lee Jesús en la sinagoga. Imagínense ese momento. Imagínense, ahí está el cumplimiento de la palabra del Señor, leída por él mismo. Y en la actualidad, hermanos, y si no lo han leído o si no lo han escuchado, pero seguramente lo han escuchado o lo saben, cuando en la actualidad en el mundo sucede algo que mueve al mundo, algo que los ojos ponen en vista, como la semana pasada lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, ese conflicto, eso que tiene en velo todo el mundo, vuelven a reflejar las profecías de Isaías. Porque claro, Isaías hizo juicio sobre las naciones impías, sobre muchas naciones impías. Y muchos, por fe, estudiosos, eruditos, ponen las profecías de Isaías, la palabra del Señor, y dicen, miren, acá está pasando algo en la actualidad, y vuelve a resurgir el nombre de Isaías. Así que fíjense en la importancia del profeta Isaías, de lo que dejó escrito. Y para los escépticos, para completar y cerrar esta primera etapa, y ahora sí vamos a ir a la parte que nos complete el hoy, esa promesa que quiero que escuchemos y recibamos y nos agarramos en este comienzo del año. Saben que en el año 1947 se encontraron en el Mar Muerto fragmentos y rollos del profeta Elías. Se encontraron en varios rollos sellados, cerrados, que se supone que se perdieron también, que estaban se dice, en la biblioteca de Alejandro Magno de Alejandría, y estaban ahí los rollos, y ahí están las escrituras del profeta Isaías. Y ahora sí, vamos al hoy, vamos al presente, vamos a lo que tenemos que hacer como comunidad, que es agarrarnos de esas promesas y de esa promesa que el Señor tiene para nuestra vida, porque saben que también las promesas del Señor no tienen vencimiento. Muchas se cumplieron y muchas no tienen vencimiento. Aquí abajo, justamente en el púlpito, tenemos una promesa de nuestro Señor Jesús que no tiene vencimiento. Si digamos, cuando venga el Señor, pero aquí dice, y yo todos los días estaré con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Y si venimos el domingo que viene, va a estar. Y si venimos el año que viene y el año, va a estar esta promesa del Señor en pie. Por eso las promesas de Dios son para todos los tiempos. Y las promesas de Dios no tienen un vencimiento en nuestro corazón. Y dice así, escúchenme, hermanos, Isaías, capítulo 43. El título dice Jesús,
es el único redentor. Hablamos que en este segundo capítulo hablaba del plan perfecto de la redención de Dios para su pueblo y para todas las naciones. Y vamos al versículo 16 y vamos a leer del versículo 16 al 19 y prestemos atención, hermanos, para que guardemos esta palabra, porque es una palabra para comienzo de año, para comenzar el 2026. Y dice así el Señor: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No las conoceréis?, nos pregunta el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hasta aquí la palabra del Señor, y esta es una promesa, hermanos, que tenemos que guardar en nuestro corazón, que nos tenemos que aferrar de esta promesa para este comienzo de año. Esta es una promesa para el comienzo de año. ¿Por qué? Porque es una promesa nueva. El Señor tiene preparado algo nuevo en este año nuevo, en este 2026. Y fíjese, dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En este 26 vamos a estar en muchos momentos en aguas impetuosas. ¿Sí? ¿Vamos a estar en mar revuelto? Seguramente que sí. Porque sí, como siempre decimos, es parte de la vida. Pero recordemos que el Señor abre sendas en esas aguas impetuosas. Recordemos que el Señor abre camino en el mar, como en ese momento lo hizo para favorecer a su pueblo y abrió el mar rojo. Y el pueblo pasó. Lo mismo en el hoy, el Señor, en este año nuevo, en este 2026 que comienza, que va a tener aguas impetuosas, que va a tener mar movido, Él va a abrir sendas. Él va a abrir sendas, Señor. Agarrémonos, hermanos, de estas promesas del Señor para este año 2026. Y sigue, y dice más: el que saca carro, caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Hermanos, en este año 2026, cualquier cosa que quiera levantarse en su vida, en su familia, en la comunidad, en la iglesia, recuerde que el Señor es más poderoso que cualquier hueste de maldad. Recuerde que el Señor es más poderoso que cualquier fuerza del enemigo. Acuérdese que el pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, no lo perseguía un carrito a caballo, lo perseguía el ejército más poderoso de la época, de su tiempo: carros, caballos, lanza, ejército entrenado, armado, y sobre todas las cosas, el Señor los hundió en el mar para nunca más volver a tener. Egipto nunca más tuvo un ejército y un imperio tan poderoso. El Señor los enterró ese ejército para siempre. Y lo mismo hace con cualquier fuerza que se pueda levantar en nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra salud, contra nuestros sueños, contra nuestros proyectos, contra la voluntad de Dios, hermano. Pero para eso hay que creer en el Señor. Para eso hay que estar fortalecidos en el Señor. Hay que estar agarrando esta promesa, para que seamos como la roca, puestos, inamovibles. Recuerden este comienzo de año, estas palabras del Señor que nos está diciendo. Y dice más, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Hermanos, el 2025 ya pasó. El atrás ya pasó. Las angustias, las tristezas, los problemas, las alegrías, todas las cosas por las que hemos pasado el año pasado quedan en el olvido. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedan en el olvido? Porque el Señor hace cosas nuevas en este 2026, hermano. El Señor hace cosas nuevas en este 2026.
necesitamos el descanso, estar conectados con el Señor, resetear nuestra cabeza. Si nosotros no reseteamos nuestra cabeza, hermano, no entran cosas nuevas. Esto es como limpiar la computadora, esto es como limpiar la máquina. Antes que la computadora, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros somos una computadora de carne y hueso. Podemos realizar distintas tareas con la ayuda del Señor. Cuando uno ve el cuerpo humano dice, oh, qué creación. Somos más que una computadora. Y necesitamos ser reseteados. Nuestro espíritu necesita ser renovado. Nuestra vida necesita ser renovada en el Señor. ¿Para qué? Para que entren cosas nuevas. Entonces, todo lo que quedó atrás, quedó atrás. Con el Señor hacia adelante, como se predicó el año pasado, de gloria en gloria, alcanzando esa gloria que tiene el Señor para nosotros. Es la única manera que el Señor haga cosas nuevas en nuestra vida. Y hay más, sí hay más. Y dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis, hermanos? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que si nosotros estamos agarrados del Señor, dispuestos de espíritu y de corazón a recibir cosas nuevas del Señor, las vamos a ver, las vamos a palpar y sobre todo las vamos a reconocer. La palabra dice que los hijos de Dios van a reconocer las señales. Los que no estén con el Señor no van a entender nada. Los que no estén con el Señor no van a reconocer nada. Pero los hijos de Dios, los que combinamos con el Señor, los que andamos con el Señor, reconocemos las señales de Dios. Entonces, las cosas nuevas que el Señor ponga este año, las bendiciones, la voluntad, los propósitos, los vamos a ver, los vamos a reconocer. Acá lo dice el Señor, los van a reconocer. Si sos hijo mío, si somos hijos del Señor, los vamos a reconocer. Y además de parte del Señor, porque dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde no hay nada, el Señor pone cosas nuevas. Donde no hay idea, el Señor pone idea. Donde no hay poca fe, el Señor pone fe. El Señor pone voluntad, hermanos. El Señor pone todas las cosas que nosotros necesitamos para caminar con Él en este 2026. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber luchas, porque obviamente el enemigo no quiere que estemos con el Señor, el enemigo no quiere que estemos en el gozo del Señor. ¿Saben? Le voy a contar una pequeña algo cortito. Esta semana sabía que tenía que preparar la palabra, estaba mirando, y en el trabajo surgió algo, surgió un inconveniente, empezamos a tener una gotera. Se rompió un cable en un departamento y nos empezó a gotear el local. Empezamos con un tachito acá, y agua por acá, y agua por allá. Vino el plomero, hay gente en el departamento, toda una cosa en el trabajo. Y vieron cómo es la lucha contra la carne. Y palabra del Señor, que esto, que estas 3, 4 gotas no perturben tu corazón. Amén. Porque yo tenía el honor y el privilegio de este domingo mostrar la palabra. Y no me podía permitir que mi carne se perturbe por 3, 4 gotas, por una gotera, por algo de la vida que resolver, que perturbe mi preparación, como sé que ustedes, hermanos, se preparan para venir, para servir. Ahí hay un ejemplo, miren justamente, uno me diga, bueno, yo no tengo 3 goteras, pero me pasó en el auto, y yo no tengo, me pasó en el auto, no tengo 3 goteras, pero empecé el año con un dolor acá. Hermanos, creámosle a las promesas del Señor. Agarrémonos de las promesas del Señor. Presentémonos, Señor. Tengamos este 2026 un corazón dispuesto para la familia, para los hermanos, para el servicio, para la iglesia. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Así que les quería dejar esta promesa y vieron que no hace falta ser profeta, porque acá ya tenemos uno, y muy importante, porque nosotros podemos profetizar lo que dijo algún profeta. Y esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Que tengamos un 2026
bendecidos, hermanos, que tengamos un 2026 lleno de la palabra del Señor, lleno del amor del Señor, que podamos, que el Señor va a querer, porque el Señor quiere, porque cuando trabajamos para su obra, que lleguen nuevos hermanos, que la iglesia esté dispuesta, el que la iglesia esté también para salir a la calle, que necesitamos una iglesia de puertas abiertas, que no perdamos la oportunidad de predicar con un gesto, con una palabra, con una caricia, con un abrazo, como siempre decimos. Así que hermanos, que Dios los bendiga grandemente y que esta palabra la guardemos en nuestro corazón. Dios te bendiga, Dieguito. Y ya anotó, ¿no? Ya anotó la palabra, la promesa que el Señor nos ha hecho. Miren lo que dice esta versión de la promesa también. Dice, miren, yo voy a hacer algo nuevo. Ahora brotará. Realmente a través del desierto pondré un camino, a través del desierto árido, ríos. Me gustó esto que dice, miren, ahora brotará. ¿Sí? Como lo inminente, como lo que va a pasar ya. Que esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, como siempre decimos, y usted no naturalice muchas veces lo que decimos desde acá, halle cabida. ¿Qué significa? Que halle lugar. Pero no un lugar que me lo acuerdo así nomás, sino un lugar para cuando vengan los problemas, como decía Diego, una gotera. Yo el otro día charlaba esto justamente con una persona. El tema no es el problema que surge, no es eso, es la actitud. Somos nosotros, como decía él. O sea, cuando dice, no tengo que cambiar, entonces firme. Porque si nuestro Dios es un Dios proveedor, Él resolverá. Amén. Si el enemigo viene contra nuestra economía, Él resolverá. Si el enemigo viene contra nuestras familias, Él, como poderoso gigante, se pone en medio de esa batalla. Amén. Pero algo nuevo Él hará. Amén. No nos acordemos más de lo que ya hay que dejar en el pasado. Amén. Y es un pasado reciente ahí. No nos acordemos más. Pero sí hay algo que el Señor le decía en esta palabra y nuestro predicador lo tomaba. Otra vez haré camino en el desierto. No te olvides que no he hecho una sola vez camino en el desierto en tu vida. Y si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer más veces? Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a estar orando y yo les pido que ustedes realmente tomen esta palabra, la tomemos, la abracemos. Lloremos por lo que hay que dejar. Si quieren, lloremos una última vez lo que hay que dejar. Amén. Pero hay que mirar hacia adelante. Porque para que Dios haga camino, esto es como una vez hablábamos y decíamos, los que somos más viejitos nos acordamos algunas películas viejas. ¿Vieron? Había una escena en Indiana Jones que para que el camino se abra había que hacer un paso de fe. Amén. ¿Querés que el camino se abra en el desierto? Mové tu pie cuando todavía no lo es. Amén. ¿Querés que el río fluya en el desierto? Pensá que el río ya está fluyendo en medio de nuestras aguas áridas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras luchas y pruebas. El Señor ya está trayendo lo nuevo. Amén.